Este programa me fascina, me encanta porque pues los medios, algunos sí se atreven a tocarlo, pero solo lo tocan así por encima. Sistemática, lo hemos visto, por cierto, con la guerra. Ha sido un inmenso saqueo de recursos. Daniel, te representa ese señor que estamos viendo en la pantalla como tu guerrero, tu defensor, ya. ¿Me estás tomando el pelo o es en serio? ¿En serio existe ese video? No. Ahí está el barco. Ahí están los barcos y va Vox en los barcos, Dios mío. Exacto, a conquistar. Luego esto del gladiador, míralo. Les quiero compartir algo que se me hace tan curioso. Pero es peligroso. Son miserables esos videos, son terribles. El ibero, ¿cómo era? Iberósfera. La Iberósfera. En el poniente de la Ciudad de México hay una zona montañosa en donde se encuentra una zona que se llama el Desierto de los Leones. Y el Desierto de los Leones no es desierto, sino que está lleno de bosque, y le pusieron así por otra cuestión, porque ahí vivían alguien que se llamaba Los Leones, y era desierto porque no había prácticamente nadie. Bueno, pero ahí los frailes y los religiosos querían construir un convento, y construyeron el convento del Desierto de los Leones, que bueno, después ya le diré con más profundidad. Pero el asunto es que hay relatos donde los españoles decían que los espíritus malignos no dejaban construir el convento, y los espíritus malignos los dibujaban los propios españoles, que era el granizo, el granizo, porque caen. Es una zona boscosa y alta, a 3000 metros, pues normalmente cae granizo ahí. Y bueno, pues decían que el granizo y la madre naturaleza, que son las lluvias que caen normalmente ahí, pues eran los demonios que no dejaban que la corona española se estableciera ahí. Y bueno, pues ahora Vox dice que vino a darle libertad contra el granizo o contra la lluvia, no sé qué. A ver, perdón por comentarles esto, pero es que verdaderamente quien conozca el Desierto de los Leones y conozca los relatos de los españoles que ahí llegaron a tratar de construir, es verdaderamente lamentable que ahora Vox diga esto. Iván, por favor, dame la profundidad de qué es esto de que vienen contra el comunismo, y danos adelanto de esas personas que decías que están en tu columna, por favor. Iván, ¿me escuchas? Creo que sí me escuchaste, pero no me... compartí algo, después lo podemos escuchar. Sí, te escuché. Ya estás, ahora sí, estaba desactivado también. Sí, lo que comentan, lo que es obvio es que, bueno, ¿cuál es el principio? Ellos, en nombre de Dios, defienden la propiedad privada, la economía de mercado y la civilización, a lo que llaman iberósfera. Entonces, primero que nada, para alguien que tiene tantita inteligencia, pues, ¿no? La pregunta sería, ¿qué tiene que ver Dios con la propiedad privada? Pues, entonces eso es así como que la obviedad de la utilización del nombre de su Dios, ¿no? ¿Qué es lo que ellos consideran la iberosfera? Es una palabra inexistente, pues no es algo que se sacaron de la manga para poder reactivar el discurso pues blanco, patriarcal y extractivista. Realmente esa es la visión de esta Iberia, que si nos ponemos a pensar pues etimológicamente, originalmente la Iberia era el nombre griego que se le daba a España y Portugal, pero era la Europa caucásica, pues, ¿no? Era esa la denominación. A lo mejor ahí es donde quieren sustentar este tipo de burradas, pues este tipo de elementos que quieren defender este mundo conquistado porque creen que tienen el derecho por sobre todas las demás personas. Hoy teníamos una discusión muy interesante con Yasnaya sobre el concepto de indígena, porque hasta antes de la llegada de los españoles en México no había indígenas, había naciones.
Entonces este es un concepto que estigmatiza a partir de esta estructura de poder. Y se dio a partir de esta iniciativa del gobierno de la Ciudad de México de quitar a Colón, la estatua de Colón, y poner a una mujer indígena, y proponen que sea una olmeca, cuando las olmecas nunca fueron indígenas, porque tuvieron la fortuna de nunca entrar en contacto con los españoles, ¿no? Entonces, hay una serie de inconsistencias e incongruencias en todo este discurso. De los dos lados. Nadie es indígena, pues no existe este concepto, un concepto impuesto por la misma conquista y que agrupa a una cantidad de naciones, cada una con sus características diferentes. Es como si nosotros a todo aquel que no fuera indígena lo llamáramos gringo o extractivista, pues, ¿no? O sea, yo tengo amigos españoles que se ofenden cuando aquí algún compa de comunidades originales dice, es que es un gringo, ¿no? Entonces, es esa exactamente la misma connotación que tiene el que llamen indígenas a las diferentes naciones, ¿no? Lo que México requiere es ser una nación plurinacional, reconocer la capacidad política de cada una de ellas. Pero bueno, yendo al tema, pues ellos se reconocen como herederos del franquismo, ¿no? Se reconocen como herederos de esta conquista, en el cual yo recuerdo mucho en muchas comunidades, uno de los principales problemas es que asimismo se llaman gente sin razón, en muchas comunidades indígenas, porque los españoles les hicieron creer que eran una especie de subhumanos, en la cual ellos eran los que tenían la razón, ellos eran personas, y los otros eran gente sin razón. Entonces, Vox cree que tiene derecho a rescatar este sentido de propiedad sobre la gente sin razón. ¿Y qué tiene que ver con el comunismo? O sea, ¿por qué contra el comunismo? Mira, el comunismo no es más que un discurso utilitarista, pues, ¿no? Difícilmente podríamos identificar comunismo en ninguna parte del mundo, ni siquiera en China, pues. Entonces, desde mi punto de vista no ha existido ninguna sociedad comunista. Pero el comunismo en sí, pues es el mismo rescate. Se está rescatando un discurso colonial, ¿no? Un discurso en el cual van a venir a instaurar el reino de Dios en la tierra. ¿Por qué no rescatar un discurso, pues fascista, ¿no? Que más bien se parece al discursos de la CIA durante la Guerra Fría o en el fascismo pleno? Porque mira, algo decía nuestro invitado de España, que no veo su nombre, el problema es que estoy en un telefonito, y bueno, así estamos, pero algo que decía... Daniel Lobato. Daniel. Entonces, algo que decía importante es que Vox estaba siendo financiado por Nestlé. Nestlé, durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo apoyando a los nazis y haciendo experimentación con los presos, de los nazis, ¿no? Entonces tiene una vocación fascista, ¿sí? Actualmente el mayor accionista de Nestlé, pues está manejado a través de BlackRock, pero pues es Soros, ¿no? Entonces recordemos que juegan en todas las canchas, pues, ¿no? Y que se carteó con López Obrador también, y uno de los saqueadores del café de ahí de tu área o de tu tierra, Iván, Nestlé, ¿no? Tú mismo. Que es donde estamos peleando, pues. Ahí publiqué un artículo que se llama El cártel del Nescafé, donde hago la trama de cómo está enlazado esta mafia, pues, ¿no? Cómo está metida en todos y cada una de las esferas políticas y económicas del país, cómo se están llevando todo el agua de la región y cómo están devastando la calidad del café y aniquilando las tierras, porque la mugre que siembran pues hace que no sea posible utilizar esa tierra. Pero bueno, pues Nestlé tiene esa vocación como muchas otras empresas, pues no es no es privativo de ellos. Para ellos, entonces, ¿qué es lo que les interesa? ¿Por qué el discurso del anticomunista? Pues, ¿no? Porque es un discurso fácil y porque es un discurso que le pega a la gente. El decir
estamos contra el comunismo les permite decir estamos a favor de la propiedad privada sin verse mal al decir que están defendiendo a Dios. No sé si me explico. Es decir, vamos contra los comunistas porque no quieren a Dios, pero tampoco quieren la propiedad privada. Si no rescatan este discurso anticomunista y ellos se dicen que están por Dios y por la propiedad privada, pues es absurdo. Como te decía en un inicio, ¿qué tiene que ver Dios con la propiedad privada, ¿no? Entonces ellos lo vinculan y necesitan el puente del comunismo para que sea un discurso que puedan articular a través de las mentes pues, más débiles, de la gente con menos capacidad de análisis, ¿no? Entonces esto es lo que se está viviendo. De los firmantes de la carta, pues mira, la abrí. ¿Qué te puedo decir? Adriana Tudela, que es diputada en Perú, Alberto Acef, diputado en Argentina, pues la verdad es que la mayoría son diputados, son senadores, resaltan algunas personalidades, obviamente que ya sabemos que son como Zoe Valdés, una escritora cubana, ¿no? Que como que se han estado aliando con las diferentes fuerzas que ellos consideran que pueden ayudarles independientemente de que no compartan algunos de sus principios, ¿no? Waldo Wolf, ¿no? El de Pro de Argentina, Pavón, hasta el exsecretario de Seguridad de Naciones Unidas, el peruano, ¿cómo se llama amigo? Bien. Te voy a hacer la pregunta de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Cómo defenderse de esto? Déjame ir con Daniel. Daniel Lobato, te agradecería lo que nos debes, que nos prometiste esa profundidad, y te preguntaría, tanto para mexicanos como españoles y como para todos los latinoamericanos que nos están viendo, cómo cuidarnos, porque el sionismo da dinero a las dos partes o hasta las tres partes, para contraponernos todos contra todos. ¿Cómo cuidarnos y alertarnos de eso, Daniel? Bueno, el sionismo es uno de los apéndices del modelo hegemónico mundial, ¿no? Que es el capitalismo, imperialismo, la depredación de recursos, el modelo extractivo y el sionismo. Es esa representación práctica de controlar el canal de Suez, controlar las zonas petrolíferas de Oriente Medio y el centro del mundo geopolítico, que comienza en Oriente Medio y acaba en Afganistán. Esta franja de tierra desde Palestina, Líbano hasta Afganistán es el centro del mundo geográfico, del centro de Eurasia y África, y por eso tiene mucho que ver con todo lo que ocurre en el resto del mundo. En todo caso, es muy interesante algunas de las cosas que está diciendo. Fijaos, ¿no? La utilización del miedo al comunismo no solamente tiene un efecto abstracto, teórico, como asustaviejas, digamos, ¿no? Sino que hay un efecto práctico. Margaret Thatcher, cuando la preguntaron en el final de sus días, en sus memorias, de qué se sentía más orgullosa en su larga carrera política, fíjate que tenía muchos... Margaret Thatcher, la antigua primer ministra británica, pues, bueno, digamos que la guerra de las Malvinas contra la Argentina, o la represión a las huelgas mineras, también sí, podría sentirse orgullosa de muchos elementos represivos que tuvo bajo su dirección, pero del que más se sentía representada era de cómo había conseguido con el discurso político arrastrar el eje político hacia la derecha, llamando comunista al Partido Laborista de Tony Blair. Ya en aquel momento el candidato era Tony Blair, que iba a ser su sucesor como primer ministro de Margaret Thatcher. Consiguió, digamos, un efecto de arrastre, como quien tira de una cuerda dialéctica, y desplazar el eje político hacia la derecha y hacia la ultraderecha, de forma que el centro político, lo que se denomina de forma abstracta el centro político, hoy está claramente situado en la derecha, y lo que se denomina comunismo no es más que la mera aplicación de programas socialdemócratas, como podría hacer Franklin Delano Roosevelt con el New Deal.
Y entonces ese es el efecto práctico de la utilización de palabra comunista y de acusar de comunistas a políticas que no son, digamos, emancipadoras, que simplemente redistribuyen un poquito la riqueza, otorgando a las clases más populares, a las clases empobrecidas, un poco más de renta y de recursos, pero sin sustituir el modelo hegemónico mundial extractivista capitalista. Y lo hemos visto, pues la Venezuela de Hugo Chávez realmente era un modelo socialdemócrata. Invertía el 30% del Producto Interior Bruto en políticas sociales, pero bueno, el extractivismo, el monocultivo del petróleo, etcétera. La Bolivia de Evo Morales, pues es una representación de esa socialdemocracia también, que podría ser equivalente a la de Roosevelt hace 70 años. Y sin embargo, esa es la apelación que hoy hacen la ultraderecha del comunismo, porque lo que está en juego al final, y eso es lo que está en juego, es la redistribución de recursos y la defensa de los privilegios, de los enormes privilegios de las oligarquías nacionales de cada país y en general de la oligarquía transnacional de los grandes fondos de inversión, y también, como has reflejado, el sionismo, que está muy vinculado con todos esos fondos de inversión. Entonces, todo esto forma un eje de resistencia frente a, pues, al Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, Evo Morales, Correa, Lula, Alberto Fernández, etcétera, cada uno en una medida más o menos, o incluso el presidente de México, en una medida más o menos socialdemócrata, aceptable o no. Probablemente unos serán mucho más criticables y cuestionables, y otros realmente, pues a lo mejor han invertido un poco más en esa socialdemocracia o en ese, digamos, redistribuir la riqueza. En todo caso, es un eje frontal esta alianza de Vox con los poderes más reaccionarios de México, y hay que recordar que, bueno, tal como dijo en este caso López Obrador en la rueda de prensa, el PAN en México como el PP en España van a seguir el camino marcado por la ultraderecha, aunque no lo quieran reconocer, y representan lo mismo. Incluso aunque el PAN haya borrado el tuit de la visita y del homenaje que le hicieron a Vox, también hace unos años el PAN invitó a José María Aznar. José María Aznar es de ese tridente de las guerras contra Irak con Tony Blair y George Bush en 2003, es decir, representa lo más belicista, lo más extractivo, lo más depredador, lo más criminales de guerra que de momento hasta hoy siguen impunes, como Bush, Tony Blair o Aznar. Es decir, que el PAN pues tiene esas mismas contradicciones como el Partido Popular en España. Se va desgarrando internamente porque representan al poder, y tú cuando representas al poder y la dinámica del sistema socioeconómico hegemónico en el que está el capitalismo va a una dinámica aceleradamente depredadora, como estamos en este momento, aceleradamente depredadora, pues al final el discurso humanista o demócrata cristiano se te rompe por todas las costuras. Y es normal que gran parte, pues, los senadores del PAN hayan acabado invitando, pues porque al final el disfraz humanista se les cae por todos sus... Y entonces, ya acabo con esto. Yo me gustaría enlazar todo esto que está sucediendo ahora de las nuevas ultraderechas, entre comillas, desacomplejadas, desde Estados Unidos hasta España o Europa del Este, con los neonazis auténticamente en el poder, desacomplejadamente. Me gustaría enlazarlo con Latinoamérica en el sentido de con el ibero... ¿Cómo era? Iberósfera. Bueno, no sé. La iberósfera que se han inventado, ¿no? Entonces, la hegemonía, como bien decía Iván, blanca, colonialista. Bueno, me gustaría enlazarlo desde una perspectiva histórica, y es dándole una continuidad desde el golpe de Estado de Chile en 1973, los Chicago Boys y la Operación Cóndor, y la represión en América Latina por Kissinger. Por cierto, ese vejestorio de más de 90 años sigue vivo y sigue sermoneando en los grandes medios de comunicación sobre Afganistán y sobre otras cosas, y sobre todo por cómo, y aquí voy a enlazar, tú sabes, Roberto, que a mí me especializo un poco más en Oriente Medio en la medida que intento aprender de allá, pues cómo la retirada también de Afganistán y cómo la retirada, el repliegue de Estados Unidos de Oriente Medio, que va a ir llegando porque la Organización de Cooperación de Shanghái y esa extensión lenta pero hasta ahora imparable del tejido asiático y de la expulsión de los poderes blancos
coloniales bueno, podrá haber otro tipo de colonialismo, si se quiere, capitalista por China, pero en todo caso de las potencias europeas o occidentales, pues cómo va a volver a hacer mirar, y bueno, Trump, la doctrina de Trump era esa, ¿no? Volver al patio trasero de América Latina, Estados Unidos, ¿no? Cuando Estados Unidos quede como periferia de esa Eurasia, dominada por otros poderes que no sean los occidentales, esa Eurasia más hegemónica, pues de China, de Pakistán, de Indonesia, de Rusia, etcétera, pues Estados Unidos probablemente se quede como periferia. Todas las Américas, América del Sur, América del Norte, América Central, y igualmente Oceanía se quede como periferia. Entonces, Estados Unidos tiene que volver a mirar hacia atrás, o desea mirar hacia atrás, y bueno, esto va a formar parte también de eso, ¿no? Una operación Cóndor 2.0, donde las herramientas ahora pues son las bombas en forma de medios, redes sociales, con un sinfín de organizaciones, habéis nombrado, y yo también, el Junque, Atlas Network, la Fundación Disenso, Acteoir, me he apuntado algunas, las organizaciones ultracatólicas, Sonstadt, Opus Dei, USAID, la Organización de Estados Unidos de ayuda al desarrollo, pero que lo que hace es infiltrar, y en Líbano hay un gran ejemplo de cómo 200 ONGs norteamericanas con mucha gente asalariada ayudan a desestabilizar el país, y sobre todo también, ya no solo desde el campo católico, también desde el campo evangélico. Para Estados Unidos ha sido estratégico durante las últimas décadas infiltrar sectas o iglesias evangélicas para combatir también la teoría de la liberación, que extendiera una visión individualista y solidaria de una caridad disfrazada de diezmos para el mayor enriquecimiento de esos pastores, pero sobre todo que expandieran un discurso homófobo, xenófobo. Se va a enojar Bolsonaro contra ti. Contrario a la Declaración de Derechos Humanos, contrario al aborto, contrario al divorcio, contrario a los servicios públicos, porque lo que se busca es que cada cual debe esforzarse, y por tanto, si no consigues es porque es tu fracaso personal, porque no estás consiguiendo, en contra de una fiscalidad equitativa, en fin, en contra de todo eso. Y al final está la gente de Pinochet, la gente de Videla, hay gente ahí antigua como Alejandro Chafuen, como exministros de Economía de Pinochet, o ahora pues en Chile también José Antonio Cast, un partidario del sí a Pinochet, y que está muy metido en toda esta historia del Junque, del Opus Dei, de Vox, y busca esas redes aliadas con Europa y con los regímenes incluso neonazis de Europa del Este. Tremendo lo que nos dices, Daniel, te agradezco mucho. Tú a tus estudiantes también los alertas, regresando a lo pintoresco, y no porque lo pintoresco sea menos importante, pero creo que ahí hay una clave, y solo me gustaría que nos alertaras o dejaras la alerta, porque finalmente Vox ha ganado bastantes adeptos, y eso es muy importante, sobre la cuestión semántica en las imágenes. Es muy importante, Daniel, que la gente tenga mucho cuidado. Ver a este señor con espada, gladiador, montando a caballo, reconquistando las praderas españolas, como empezó todo esto. Háblame de esos símbolos que si bien es pintoresco, pero esos símbolos son como la punta del iceberg que finalmente hipnotiza a los votantes, Daniel. Sí, la apelación a la emocionalidad. Para, al final, con ese discurso digamos, primitivo o irracional, conseguir canalizar esos mensajes de odio, y nos podemos encontrar igual que en el lumpen blanco de los Apalaches en Estados Unidos, en esa clase depauperada blanca estadounidense que viven en carromatos, en mobile homes, sin apenas subsistencia más que de los cupones del subsidio norteamericano de alimentos, etcétera, y orgullosamente han sido votantes de Trump, y orgullosamente enarbolan la bandera estadounidense, esa bandera colonial. Pues en España también empezamos a tener esos ejemplos. Yo lo veo. Yo tengo aquí, cerca de donde vivo, de mi casa, un parking, un garaje de autos, de automóviles, y hay algunas caravanas ya ahí de forma permanente, y una de ellas, orgullosamente, vive una persona, pues
que no tiene recursos apenas, que vive de la ayuda de los vecinos, de lo que le dan, etcétera, y tiene una bandera española y con consignas y lemas en contra de la inmigración, etcétera, ¿no? Entonces, esa apelación a la emocionalidad, de la invasión del otro, de que el penúltimo se pelee contra el último, es decir, el penúltimo, este blanco colonial español, pero que está depauperado, que no tiene recursos, porque está siendo víctima de una extracción de recursos sistemática. Lo hemos visto, por cierto, con la guerra de Afganistán. La guerra de Afganistán ha sido un inmenso saqueo de recursos también a la propia población estadounidense, cuando se dice que se han gastado 2 billones. Daniel, te representa ese señor que estamos viendo en la pantalla como tu guerrero, tu defensor, ya es Santiago Abascal. Sí, ya se fue. Sí, ese anuncio tiene más. Fíjate que hacen acciones para apelar a esa emocionalidad, a ese orgullo, como si la política y la economía fueran un partido de fútbol y que se venza en forma de golpes, o en un combate de boxeo a forma de golpes, porque fíjate, tienen vídeos, tienen videoclips. Uno de los máximos líderes de Vox tú sabes que en el sur de España hay una pequeña colonia británica, se llama Gibraltar, justo en el estrecho de Gibraltar. Bueno, para nuestra audiencia, yo sé que tú lo sabes perfectamente, Roberto, pero quizá parte de nuestra audiencia no sepa que hay un pequeño trocito en el sur de España que es una colonia británica. Básicamente es una base pirata, es un agujero fiscal, un paraíso fiscal, ¿no? Como tantos otros, las Islas Vírgenes y todo esto. Bueno, la cuestión es, uno de estos de Vox, Ortega Smith, todos son de apellidos compuestos, apellidos nobles, era eso, sí. Se fue a Gibraltar en una lancha y con un traje de buzo se sumergió y robó una piedra del sustrato de Gibraltar, de la playa de Gibraltar, del puerto de Gibraltar, y se la llevó diciendo: he reconquistado un trozo de tierra española. Y eso ha sido un vídeo que le ha hecho sentir orgullo a millones de españoles que acaban votando a Vox como una acción. Luego, por supuesto, Vox está sometido y sumiso a ese poder anglosajón representado por el Reino Unido y Estados Unidos. ¿Me estás tomando el pelo o es en serio? ¿En serio existe ese video? No solo existe, sino que los tribunales de Gibraltar han emitido una orden de búsqueda y captura y de enjuiciamiento a este líder